una mínima discusión de tránsito puede derivar en una tragedia. Eso sucedió con el taxista Luis Alberto Americe, de 62 años, quien murió el lunes a la noche en el Hospital Italiano de La Plata, después de forcejear con un albañil luego de un incidente en plena calle. Estos hechos de violencia urbana son cada vez más frecuentes. Pueden observarse en hospitales, escuelas y en distintos escenarios públicos. Para realizar un análisis sobre la problemática, hoy nos visita la doctora Leticia Cufré Marchetto, psicóloga, recibida en la Universidad de La Plata, actualmente reside en México y se especializa en violencia urbana. Bien, Leticia, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por venir, porque además sabemos que estás por un tiempito corto acá en la ciudad de La Plata, que estás trabajando en México. Este tema también, ¿no?, vinculado a lo que es la violencia urbana. Qué difícil que es todo. Tenemos el caso, recién lo veíamos en el informe, el más cercano es el del lunes, que muere un taxista después de una discusión de tránsito, le agarra un paro cardiorrespiratorio y fallece. ¿Cómo estamos con el tema de la violencia, no? ¿Cualquier cosa desata violencia en la calle? Bueno, mira, yo en realidad te puedo hablar, yo soy investigadora de la Universidad de Veracruzana, en el sureste mexicano, que es una zona particularmente pobre y particularmente violenta. Yo te puedo hablar, y les puedo hablar, sobre México. Ustedes sabrán si eso les puede servir o no les puede servir para pensar lo que les pasa en Argentina. Yo te voy a decir una cosita. Bueno, en México estamos muy mal con la violencia, pero una de las cosas más duras de la violencia es que como que nadie se quiere enterar que lo que favorece la violencia es el clima generalizado de violencia. Es decir, cuando se genera a través de las violencias cotidianas un clima propicio a la violencia, lo que sucede es que la gente se acostumbra a que todos los conflictos se resuelven de esa manera. Entonces, eso hace que, aunque sean violencias puntuales o aunque sean hechos cotidianos, repercuten porque el clima facilita las otras violencias, las más grandes. ¿Con qué ejemplos podemos dar vos decís, violencia generalizada? Hay muchos casos de violencia y nos vamos acostumbrando. ¿En qué caso particularmente? ¿En las familias, en la calle? Mira, según cómo se eligen las víctimas y las situaciones. Yo lo que te quiero decir es que nos han acostumbrado allá en México a pensar que el señor golpea a la mujer porque llega borracho en la noche no tiene nada que ver con el Chapo Guzmán o los grandes cárteles o la corrupción generalizada o la impunidad generalizada. Nosotros trabajamos en investigación en esto y decimos que las violencias cotidianas, estas chiquititas que parecen cosas, nos van como acostumbrando y nos van como dando un clima en donde, sobre todo para los chavos, sobre todo para los chicos, sí, ¿no?, que tienen pocas posibilidades económicas y que tienen muy pocas posibilidades de empleo y que hacen todo un esfuerzo por estudiar y hacer cosas y después se reciben en México de desempleados. Entonces, frente a esa situación, tenés los grandes ejemplos de identificación, que en general son los capos de los grandes cárteles. Ustedes deben haber oído hablar el último que se escapó, el Chapo Guzmán, y todos esos. Sí. Que allá dicen que es probable que haya salido por la puerta. Sí, claro. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esto genera todo un ambiente en donde no tiene nada que ver el bullying con la violencia intradomiciliaria, con las violaciones, con el descuido de ciertas zonas. Por ejemplo, para allá, nosotros trabajamos en una zona marginal y violenta de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, el que existan o no foquitos de luz, a veces es determinante para que en ese lugar haya violaciones o haya más delitos que en otros lados. Pero eso no se relaciona con este clima general. Ahora, lo que pasa es que en los últimos años ha habido una escalada tal de violencia en donde ya no podemos separar las violencias, ya no podemos decir, bueno, esto es del ámbito
exclusivamente de lo privado. Claro, cada violencia la ves así. Y tenemos, cosa que no sé cómo están acá, tenemos una cifra negra, o sea, toda una gran cantidad de violencias pequeñas que no se delatan. Nosotros decimos, en México la violencia es de pobres contra pobres y de jóvenes contra jóvenes. El mayor riesgo que tenés en la vida es ser joven en México y pasar por un lugar que no corresponde. Entonces, acá estoy compartiendo con los compañeros de la Universidad de La Plata para que un poco yo les traigo la experiencia de México y ellos me ilustran sobre las experiencias aquí. Que surjan estos casos es algo desgraciado. Pero hay un problema. Esto se está extendiendo por toda América Latina. Y se está extendiendo con el narco, con la corrupción, con las formas violentas de resolver las vivencias cotidianas. O sea que en cada país llega con la modalidad del país. Claro. Pero que llega, llega. Que llega, Porque llega. la trata llega, porque llega Sí. el narco, porque llegan todas estas situaciones. Y sería magnífico que cuando llegan a un lugar la gente esté sensibilizada para ello y no pase esto que en algún momento nos pasa siempre en México, que es decir, ay, de nuevo hablamos de la violencia, cambiamos el dial Claro. y no lo escuchamos Ya porque está. es algo muy doloroso, muy fuerte. Cuando hablas de situaciones que no se conocen, quizás, bueno, nosotros acá, el taxista, conocemos de esa discusión fuerte que hubo porque falleció, porque perdió la vida, pero tantas discusiones que se dan de modo tan violento en la calle. Vos cuando hablas de situaciones que no se conocen, ¿a qué te referís? Me refiero a la violencia intradomiciliaria, Adentro de me las casas. refiero a esas pequeñas violencias cotidianas que encontrás en la calle, el señor que maneja el camión, decimos en México, el bus, se dice acá, Sí. que por ahí arranca y te deja a alguien que se cayó, a ese mal humor generalizado y esa pequeña actitud de no me importa el otro. Claro. O la segregación o la discriminación racial o los feminicidios famosos Sí. que quedan encubiertos con accidentes domésticos. Todas estas cuestiones pasan, o sea, me imagino que has analizado o que sabes más del tema que nosotros. Por algo en particular, digo, hay como un clima donde todo se vive más rápido, donde todo el mundo está menos tolerante, donde hay menos respeto. Digo que hace un par de años, porque, a ver, si voy a 10 años atrás capaz que era más o menos igual, pero a 20 no sé si era así, si se vivía con esta vorágine en el que es todo mucho más rápido, en el que no toleramos al otro y no lo respetamos. ¿Eso también tiene ahí una explicación? Bueno, En el mundo, digo, ¿no? No, sin sí, separar sí. México o Argentina Claro, o América las Latina. causas principales. Claro. Bueno, yo trabajo con América Latina. Claro. No trabajo mucho con el primero. Sé que le llegan las cosas, veo bibliografía, pero yo he trabajado en países en guerra muchos años, en Centroamérica, y he trabajado en América Latina y también en África un poquito, y entonces y ahí estamos. Mira, yo no diría, tendría cuidado con esto de por qué ocurren, porque nunca los factores son únicos. Entonces, tenés factores históricos que pesan mucho. Por ejemplo, en México vemos, si vos pensás a principios del siglo XX, la Revolución Mexicana fue de las más sangrientas del siglo XX, que es decir, de lo más sangriento de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y esa historia sangrienta del México reaparece de una u otra manera en distintos momentos de la vida de la gente. Pero bueno, nosotros también tenemos una historia de violencia. Sí. Es decir, no podemos decir que no la tuvimos. Tenemos factores como, por ejemplo, las distintas formas del machismo, que tienen mucho que ver con la historia de los feminicidios, con la historia, ¿no es cierto? Y ahí estamos muy complicados en Argentina. Exacto. Sí. Y tenemos valoraciones de género a veces muy fuertes y muy violentas, discriminaciones. Entonces,
Los factores son múltiples. Son muchos. Te quiero hacer una pregunta más y después van a hacer otra pregunta parte de nuestro equipo. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué es lo que hace falta, digamos, una decisión política de cada gobierno? ¿Qué es lo que hace falta como para bajar un poco los decibeles de la violencia? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando acá en la universidad, con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, porque nosotros estamos trabajando en México tratando de ver si se puede parar la escalada de violencia sin usar la doctrina de seguridad nacional. Es decir, uno de los problemas de México, que no lo digo yo, lo dijo Naciones Unidas, le hizo la recomendación al gobierno mexicano, le dijo que por favor pararan el reemplazar el trabajo de la policía con el ejército y las demás fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque eso trae un carnet de impunidad en la gente que opera y incrementa la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y además un sistemático violación a los derechos humanos. Entonces, nosotros trabajamos en eso hace varios años, somos un equipo de investigadores donde hay urbanistas, donde hay comunicólogos, donde hay psicólogos, y tratamos en las colonias más marginadas y violentas de la ciudad, tratamos de que la gente se haga responsable y vea hasta dónde aguanta esta situación de violencia y hasta dónde intervienen y toman en sus manos la cosa en vez de llamar a la mano dura. Claro. Yo me acuerdo de otras épocas en Argentina que decían, no, esto está muy sucio, hace falta una mano dura. Bueno, sin irnos más lejos ahora, sacando el concepto de mano dura, ¿no? Pero ahora la tendencia es mayor inseguridad en la provincia de Buenos Aires, más policías, más presencia policial. Es una barbaridad. Claro. Bueno, perdón, no debería decirlo, estoy hablando de México. Lo que te quiero decir es que la violencia no se combate con violencia. La violencia se combate cuando la gente de las colonias tiene suficiente confianza en sus instituciones como para poder denunciar, como para poder delegar, como para saber que si agarran a un narco, por ejemplo, del calibre del Chapo, no se ve no lo entran por un lado y se escapa por la otra puerta. Entonces, con esas situaciones tenés posibilidades de hacer un control no violento de la violencia. Nosotros trabajamos en eso. A ver, ahora sí uno de los chicos que va a preguntar. ¿Qué tal? Andamos, no, pero primero las mujeres. Gracias, Nicolás. Leticia, te quería consultar, vos recién hablabas de quizás contextos más amplios o respondiendo un poco a la pregunta de Ana de qué se puede hacer para ir en contra de la violencia. Para la gente que está del otro lado, ¿de qué contextos más pequeños podemos empezar a trabajar y cómo para ir en contra de la violencia? ¿O es un camino sin salida? Bueno, el de los medios de comunicación es un gran recurso para trabajar en contra de la violencia. El amarillismo es violencia, por ejemplo, en los medios. Por ejemplo, este respeto por la gente que te escucha y que quiere entender lo que pasa y todo lo demás. La honestidad. Yo vivo en un estado que dicen que es de los más violentos del mundo con los periodistas. Tenemos 15 periodistas asesinados en este último tiempo y 3 o 4 desaparecidos. Lo que hacen ellos es que denunciaron las relaciones que había entre el narco y las mafias y la clase política en México. Eso no se lo pasaron, pueden denunciar unas cosas y otras no. Es decir, el papel del periodismo ha sido fundamental en esto. Entonces vos estás en un lugar en donde podés transmitir muchas cosas y poder dar muchas cosas. Pero, por ejemplo, la gente de la Facultad de Psicología ha estado tratando de trabajar desastres. Después de los desastres socionaturales, de las inundaciones, de las catástrofes de ese tipo, la gente está muy carenciada. La violencia no viene porque la gente está carenciada, sino porque se combinan varias cosas. Pero da mucha rabia cuando hay ayuda y la ayuda no les llega, o cuando hay situaciones de mucha injusticia, o cuando se usa esto de que la gente está en zonas de riesgo para expropiarle territorio que después se convierte en territorio muy valioso. Qué sé yo, hay muchas cosas en ese sentido que se pueden hacer y que están tratando de hacer, inclusive desde la universidad, cuando hacen trabajo
en las colonias y demás. Bueno, a ver. Nicolás, ¿no? Sí, yo, Leticia, quiero trasladar este tema hacia el deporte, particularmente al fútbol, Claro. y quiero que vos, que sos una especialista, nos ayudes a responder una pregunta que está instalada en este deporte desde hace muchísimo tiempo, y es si en el fútbol se vive como se juega o se juega como se vive. Es decir, si la violencia que hoy está en el fútbol, no solo en las tribunas, sino también dentro de la cancha, está aparejada por cómo se vive en la sociedad, o si justamente la gente ve que sus ídolos, sus referentes, se pegan tanto dentro de la cancha y ellos llevan también esa violencia a su vida diaria. Ahí me pegaste, porque en realidad yo no tengo experiencia de eso. Lo que sí te puedo contar es que cuando nosotros tratamos de trabajar e investigar en los chavos, en la universidad, los imaginarios sobre violencia, casi siempre aparece el tema del fútbol, que allá se llaman las porras, no se llaman, bueno. Entonces, pero aparece el tema del fútbol asociado a esta cosa de anonimato, de la posibilidad de ejercer violencia y esconder la mano y que no haya identificación de eso. Entonces lo usan siempre como el ejemplo de las violencias no visualizadas como tales. Ahora, si es por una cosa o por otra, no lo sé. Quizá una de las cosas que ustedes pudieran hacer es investigar, y seguramente acá donde la gente le interesa tanto el fútbol, allá también, pero yo estoy en otra cosa. Quizá ese sería un campo de investigación. Quizá habría que proponerle a la gente de la Facultad de Psicología que por qué no se meten en los clubes de fútbol y ven las porras, la hinchada, ¿cómo? Sí. ¿No? Y investigan qué pasa con esas violencias y pueden actuar sabiendo de qué se trata. Claro. Porque yo no te puedo contestar. Claro. Bueno, Leticia, muchas gracias. No, muchas por gracias este a rato. ustedes. Bueno. Me da muchísimo gusto. Vamos a hacer la pausa nosotros, Dale, ya vamos. venimos. 10 de la mañana, 1 minuto. Estamos en WhatsApp 221-675-4444 y hasta las 12 tenemos un programón para compartir con vos. Ya venimos.